días, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Hoy es miércoles 17 de marzo y les doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Informa, el resumen informativo de Radio 13 Digital. Le presento las 13 noticias más relevantes hasta estos momentos. Yo soy Debbie García y comenzamos con la información del día de hoy. Un segundo juez concedió una suspensión provisional con el que frena la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Rodrigo de la Peza López Figueroa, quien pertenece al Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En los efectos generales, esta suspensión protege a los integrantes de todo el sector eléctrico y no solo a quienes solicitaron las medidas cautelares. Rodrigo de la Peza López se une también al juez Juan Pablo Gómez, quien la semana pasada detuvo la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada como iniciativa preferente por el Congreso. Luego de que dos jueces concedieron suspensiones provisionales a empresas afectadas por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar la actuación de un juez, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, vigilará que exista la separación de poderes, ya que es importante que se actúe independientemente ante estos temas. En conferencia de prensa, el presidente del organismo, José Medina Mora, manifestó que la actuación que hace el juez debe ser única y exclusivamente competencia del Poder Judicial, por lo que esperan que la resolución sea apegada conforme lo establecido en la Constitución del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que después de casi 62 años en Pemex, el ex líder sindical Carlos Romero Deschamps decidió renunciar como trabajador activo de Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado, tras ingresar a su plantilla en 1959 a la edad de 14 años. Las acusaciones en su contra van desde presunta participación en delitos de administración fraudulenta, fraude sindical y rendición de cuentas de las cuotas sindicales, hasta el enriquecimiento ilícito y la corrupción. Quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy, el señor Romero Deschamps ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos. La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica denunció que el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, no ha generado los contratos ni emitido los lineamientos formales de distribuidores para entrega de medicamentos ya adjudicados de patente o fuente única que representan un 20% de la compra consolidada en el 2021. En un comunicado, la asociación aseguró que el problema se debe a que la autoridad responsable no ha generado los contratos ni emitido los lineamientos formales para dichos operadores logísticos en materia de recepción, resguardo y destino final de los medicamentos. El Instituto Nacional de Migración detectó documentos falsos en solicitudes de refugiados hechas por migrantes en México para justificar su tránsito. Debido a esto, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República derivado de una posible falsificación de documentos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la cual las personas migrantes de diferentes nacionalidades pretendían justificar su estancia regular y tránsito por México hacia la frontera de Estados Unidos. Un grupo de mujeres priistas exigieron la renuncia de Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, al ser considerado cómplice de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por entregar a su grupo las candidatas plurinominales a diputados y concejales. A las afueras de las instalaciones del PRI en la Ciudad de México, las manifestantes solicitaron la eliminación de candidaturas a alcaldías locales, como en el caso de Tonatiu González, que va como candidato federal plurinominal. Nayeli Gutiérrez Guillón, presidenta ejecutiva de la Asociación de Municipios de México, mencionó que defenderán los derechos de las mujeres priistas y de la militancia, además de no tener miedo de las represalias o juego sucio de este grupo. La Secretaría de Relaciones Exteriores formalizó este martes la entrega de 95,000 dosis de vacunas contra la poliomielitis al embajador de Ecuador, Enrique Ponce de León, quien informó que el Ministerio de Salud de su país presentó un déficit de este biológico y por ello se recurrió a México.
La Cancillería informó que fue a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Birmex, que se pudo lograr el donativo para esta nación sudamericana y próximamente a otros países de América Central como Nicaragua. Agradezco su presencia en esta ceremonia de donación de vacunas contra la poliomielitis que el Gobierno de México otorga al Gobierno de la República del Ecuador. El Gobierno de México, a través de sus instituciones, refrenda su solidaridad con los países hermanos de América Latina y el Caribe y formaliza la entrega al Gobierno del Ecuador la donación de 95,000 dosis de la vacuna contra la poliomielitis que serán destinadas para inmunizar a la población infantil. Y en información relacionada con el COVID-19, el gobierno federal se prepara para el regreso a clases presenciales en entidades con semáforo epidemiológico verde. Vamos a esta información y mucho más. La actualización de la estadística al corte del día de hoy, 16 de marzo. Es la curva de color azul y de color verde. En la de color azul van a todos ustedes encontrar distribuidas las 2.362.886 personas que al día de hoy estimamos son ya casos confirmados de COVID-19. El comportamiento que vemos de hace o hasta 2 semanas atrás es realmente el más apegado a lo que está pasando en función de la notificación en el CISBER. De hecho, noten ustedes que el punto donde nos encontramos para el día de hoy es un punto prácticamente que se equipara con lo que observamos en su momento a mediados de septiembre, después de que en el mes de julio habíamos tenido nuestra primera ola, nuestro primer acné en México. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, anunció que el gobierno federal se prepara para la reapertura de escuelas con una estrategia que involucra, entre otras medidas, reducción en el número de estudiantes en el salón, uso correcto de cubrebocas y ventilación adecuada de salones escolares. Si bien la evidencia internacional indica que las escuelas no son amplificadoras de la transmisión, deben ser espacios seguros. En este contexto, el gobierno federal tiene la responsabilidad de reducir la exposición y riesgo de contagio. El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales que queremos también lograr que recobre su normalidad. De modo que el presidente nos ha instruido al sector salud y también al sector educativo a trabajar conjuntamente, como lo hemos hecho a lo largo de toda la epidemia, pero ahora con miras a reactivar la educación pública en una forma organizada, en una forma estructurada, adecuadamente planeada y bien fundamentada desde el punto de vista técnico del manejo epidémico que ha sido tan importante cuidar con todo detalle. No queremos que haya desorden y que haya iniciativas espontáneas que no cuiden los elementos fundamentales de la protección de las personas, empezando por los propios educandos y también los propios mentores y mentoras. Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que México continuará con la adquisición de vacunas de AstraZeneca, ya que se otorgó la autorización para su uso de emergencia con base en sus ensayos clínicos y precisó que en tanto no existe una recomendación expresa de la Organización Mundial de la Salud o de estudios científicos que lo avalen, México seguirá adquiriendo y suministrando la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19. Se aceleró la llegada de vacunas a México. AstraZeneca van a llegar 6 millones el día 24 de marzo, que es la semana entrante, para el proceso de envasado y terminado en México, de suerte que para abril AstraZeneca empieza a entregar. Es importante estos números que lo tengamos en mente. ¿Qué negociaciones hay en curso? Las menciono muy rápido. AstraZeneca va en tiempo y forma, son procesos complejos, pero van bien. Y en Estados Unidos nace el primer bebé con anticuerpos por COVID-19. Vamos a esta información y más en Internacionales y del Mundo. Una trabajadora de salud vacunada contra el COVID-19 en Florida dio a luz a una niña con anticuerpos de la enfermedad, lo que constituye, según los médicos que lo comprobaron, el primer caso conocido ahora en el mundo. La madre de la niña tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de la vacuna del laboratorio Moderna por ser una trabajadora de salud en la primera línea de la lucha contra el COVID-19.
y la niña nació 3 semanas después. Un análisis realizado al cordón umbilical mostró que había nacido con anticuerpos de COVID-19, los cuales habían sido pasados por la vacuna de la madre. Este martes, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro italiano Mario Draghi aseguraron estar dispuestos a reanudar las vacunaciones con la fórmula de la Universidad de Oxford AstraZeneca si el inmunizante recibe el visto bueno del regulador comunitario. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento, EMA, por sus siglas en inglés, aseguraron que no hay pruebas de supuestos efectos negativos de la vacuna desarrollada por el laboratorio británico y siguen convencidos de sus beneficios. Ante ello, el presidente francés y el primer ministro italiano afirmaron que los comentarios de la agencia son alentadores. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descartó hoy visitar por ahora la frontera con México a pesar de la crisis migratoria generada tras la llegada masiva de menores y familias indocumentadas en las últimas semanas, donde la propia autoridad prevé que se supere el registro de los últimos 20 años. La expectación ante una eventual visita de Biden estuvo en aumento en los últimos días, especialmente cuando su delegación, liderada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha visitado la zona fronteriza hace unas semanas. Hasta aquí la información del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y por acompañarme un día más aquí en Radio 13 Informa. Les agradezco muchísimo y los espero el día de mañana a las 8:30 de la mañana por aquí por Radio 13 Digital. Mientras tanto, sigan con toda nuestra variada programación en nuestras plataformas sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Soy Debbie García y les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias.